¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí estamos grabando ya. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad eh, algunas ideas muy precisas sobre los recursos o los medios impugnativos, sobre todo apuntando a la última actividad de la práctica penal y que va a estar dirigida únicamente a las colegas y a los colegas a quienes el recurso de apelación contra la prisión preventiva del 31 de mayo fue denegado. Aquellos colegas en donde el recurso se concedió, bueno, esta actividad no va dirigida para ellos. Así que eso por un lado. Por otro lado, más bien indicarles que esto que ha pasado con los recursos que han interpuesto y la señora juez de garantías, el señor juez de garantías les rechazó el recurso, indicarles que, digamos, casi como compartir pena, porque a mí también me pasa y seguido en la práctica penal, esto les va a pasar siempre, ¿no? Por eso es que hemos optado, en este caso, para los recursos, no poner aprobado o desaprobado, sino hacer lugar o no hacer lugar al recurso como les va a pasar al momento del ejercicio real, ¿no? Así que vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando con los acusados y los imputados, el señor Ricardo Gómez, el Turco, Dora Salvador, ¿no? Que fueron los contra quien se dictó la prisión preventiva, ¿no? Así que, bueno, repito, esta actividad va a ser la actividad número 4, la vamos a habilitar en el muro de penal, dirigida únicamente a quienes el recurso de apelación no se concedió. Aquellos colegas en donde no se concedió el recurso, realmente hubo recursos de apelaciones que, si bien estaban, digamos, eh, por empezar, el recurso escogido era el correcto, el medio impugnativo era el recurso de apelación, por empezar, ¿no? Eso ya es algo que supone un conocimiento de los institutos impugnativos propios del derecho procesal penal, ¿no? Pero lo que sucede, colegas, es que hubo algunos recursos que tenían fundamentación aparente. Como ya lo hemos explicado antes, en otra oportunidad de la cátedra, hacer un recurso de apelación no es tarea fácil. No es tarea fácil porque uno tiene que cuestionar la decisión de un juez de garantías o de una juez de garantías, que por supuesto se puede hacer, es absolutamente válido, está previsto y incluso en los tratados internacionales, sin ir más lejos, en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Para garantizar el derecho al doble conforme del acusado o de la acusada. Pero si no tenemos fundamentación concreta, nos va a pasar esto, nos puede pasar esto, o puede pasar que incluso estando bien fundado, aún así el juez o la juez de garantía nos denieguen el recurso. Frente a esto, no hay que desanimarse tampoco y saber que existe lo que se llama el recurso de hecho o recurso de queja. Está previsto en el artículo, ese es el que tienen que utilizar ahora. Está previsto en el artículo 433, si no recuerdo mal, 433 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Este recurso de hecho o este recurso de queja es el que van a tener que utilizar ahora. ¿Por qué? Porque el plazo para la apelación, incluso ustedes han interpuesto un recurso de apelación, el juzgador o la juzgadora les ha denegado el recurso de apelación, con lo cual, si ustedes
entienden, y aquí van a tener que entender que corresponde, porque ahora les indico por qué, van a tener que ir con este remedio impugnativo. Y ahora les voy a compartir algunas ideas que ya he compartido en otras oportunidades, pero las vamos a repetir acá. A ver. Ahí está. Ahí está, a ver. Ahí. Bueno, esto ya se encuentra, bueno, está desde el día 1 en la plataforma de la facultad, está cargado. Ustedes ya saben que durante la IPP el recurso procesal idóneo es el recurso de apelación, ¿no? Precisamente contra la prisión preventiva procede el recurso de apelación, cosa que ustedes, con criterio acertado, han hecho. Ahora, ¿qué sucede? La juez, el ACUO, o la ACUO, les ha denegado el recurso de apelación. Frente a eso, de acá, del juzgado de garantías, ustedes interponen todo recurso de apelación, se interpone fundado y motivado ante el mismo órgano que dictó la prisión preventiva. Y después, este mismo órgano va a hacer el examen de admisibilidad. Y si entiende que está bien fundado, presentado en legal tiempo y forma, la persona que interpone el recurso está legitimado, lo va a conceder ante la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal departamental. En este caso nos denegó el recurso de apelación y nos queda el recurso de hecho de queja que se interpone directamente ante la CEN o ante, ante la Cámara de Apelaciones. Aquí ustedes van a tener que ir en queja por apelación denegada. Aconsejo la lectura en este sentido de, nuevamente, lo repito, el artículo 433 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, esto les compartía simplemente por esta razón. Sucede, como sucede habitualmente en la práctica, a ver, ahí está. En la práctica sucede, y muchísimas veces, más de las veces, que cuando se va a notificar al detenido o a la detenida a la unidad penitenciaria en donde se encuentra, normalmente el detenido o la detenida pone apelo, a veces los van a notificar de algo que ni, a veces lo van simplemente, a veces lo van simplemente a saludar y ponen apelo. Y eso implica para la defensa técnica que tenga que fundar el recurso o interponer el recurso o canalizar la voluntad del asistido conforme el profesional o la profesional colega que lleve adelante la defensa técnica entienda, estime corresponder. En este caso nos han denegado el recurso de apelación, se notificó a los acusados en sus respectivos lugares de alojamiento, y en el caso, por ejemplo, de la señora Salvador, ella simplemente firmó y puso: su señoría, no merezco estar aquí. Ya la defensa de la acusada sabrá cómo canalizar esta manifestación, ¿verdad? En el caso, esto también lo vamos a cargar a la plataforma, en el caso del señor Gómez, él apeló, se le notifica que no se le hace lugar al recurso de apelación interpuesto por su defensa técnica, él lo apela. Entonces, como lo apela, ya su defensor o su defensora sabrá qué recurso impugnativo interponer. Como ya les adelanté, no quiero tampoco, digamos, no es la intención de nosotros, de la cátedra, nunca lo ha sido, trampearlos o inducirlos a equivocación. Cuando el imputado o la imputada ponen apelo, nosotros lo que tenemos que hacer es canalizar la voluntad impugnativa. Muchas veces pasa, como en este caso, no es, digamos, lo que el señor Gómez está diciendo acá es que apela, manifiesta su voluntad impugnativa, aunque no es el recurso que corresponde porque ese ya venció el plazo por
aplicación del principio de preclusión. La apelación se presentó, el juzgador trató la apelación y entendió que no superaba esa apelación el examen de admisibilidad, entonces lo denegó. Ahora corresponde una queja por apelación denegada. El plazo para la queja, si se trata de un recurso ordinario como es la apelación, es de 3 días. Así que nosotros, ese plazo empieza a correr a partir desde que nos notifican la resolución que nos deniega el recurso, ¿no? El señor Gómez puso apelo, lo mismo hizo el señor Aranda. Así que ya las defensas sabrán canalizar la voluntad impugnativa de los acusados. En cuanto a la voluntad de la señora Salvador, si bien ella no pone apelo, lo cierto es que manifiesta su disconformidad, su disenso con la decisión de convertir su detención en prisión preventiva. Entonces la defensa, con criterio acertado, con criterio profesional, sabrá canalizar la voluntad impugnativa de la señora Salvador o lo que la señora Salvador quiso manifestar. A mí me ha pasado, a modo de ejemplo, a ver, creo que, a ver si tengo la cédula, justo acá a mano les comparto. A mí me ha pasado en otros, hace muy poquito, notifican a uno de mis asistidos el cómputo de la pena, que, digamos, ya hemos transitado el debate, nos notifican el cómputo, y el cómputo no es factible de apelación, sino que se impugna el cómputo. Cuando notifican a mi defendido, él pone apelo. Entonces, el tribunal me hace saber la manifestación de mi defendido. Lógicamente, yo no puedo decir que mantengo la apelación, ¿no? Sino que canalizo, lo que quiso decir es impugnar el cómputo de pena. A ver si está. No. Ahí está. Acá notifican a mi defendido, a ustedes les va a llegar una cédula así parecida. Lo notifican del cómputo de la pena y él pone apelo, porque acá lo están notificando cuándo va a vencer la pena, cuándo se agota. Entonces él pone apelo, y enseguida el tribunal me hace saber lo manifestado por mi defendido. Lógicamente, yo al contestar puse, debe entenderse esta manifestación como impugnación auténtica del cómputo. Entonces, ustedes son defensa técnica, ustedes sabrán canalizar la petición o el planteo de sus asistidos, ¿verdad? Así que eso para que lo tengan presente para la actividad 4. Una última cuestión que me estoy olvidando. Hay un colega que, si bien ya nos ha manifestado y lo tenemos presente desde el principio de la clase, que penal no haría o no le gustaría hacer penal, y por supuesto entendemos, está en todo su derecho de no hacer penal, pero solamente esta recomendación. En ese caso hemos tenido un recurso de apelación que hablaba de otra persona, ni siquiera coincidían las fechas de una resolución que pasó a futuro incluso, porque esto lo resolvimos el 31 de mayo y el colega hablaba de una resolución de junio de este año, o sea, ni siquiera llegamos todavía a esa fecha, ¿no? Pero imagínense si esto nos pasa en la vida real, en concreto, ¿no? A la hora de ejercer. Por lo menos, nosotros en este caso estamos en el marco, en un ámbito académico y en donde tratamos de adquirir las destrezas necesarias para poder ejercer a la hora de salir a la práctica, ¿no? Pero eso no nos puede pasar. Primero, no hablar de nuestro defendido, porque el acusado, uno de los acusados es el señor Aranda Rubén, y la persona nos hablaba no sé, creo que Raúl, que el colega nos señalaba que defendía a Raúl Arando, otra persona, y con otro
digamos, hablaba de otra sentencia, se ve, ¿no? Así que eso no nos puede pasar porque eso inexorablemente va a conducir a una denegatoria del recurso. Mínimamente hay que leer el recurso, por ahí quizás entiendo que capaz están con otras materias o ya haciendo el último esfuerzo, ¿no? Pero hay que tratar de leer el recurso, ponerse con el recurso, perdón, no el recurso, la resolución que pretendemos impugnar, y tengan presente que desarrollar un agravio no significa no estoy de acuerdo con la juez de garantías o con el juez de garantías y pongo que tiene derecho a la libertad y que el 144 del Código Procesal Penal consagra la libertad como regla. Eso no alcanza, y que el 18 garantiza el derecho de defensa en juicio. Eso no alcanza. Hay que explicar. Un agravio supone explicar por qué razón, por qué motivo la decisión de la juez de garantías en este punto es equivocada. Por ejemplo, el juez de garantías valora los informes médicos como indicio o como prueba en contra de los imputados. Entonces hay que explicar por qué no debe valorarse como indicio de prueba en contra. Eso es lo que hay que hacer. Nunca nos va a ir bien con un recurso en penal si no lo motivamos y lo fundamos. Nuestra motivación va a ser la razón que tenemos para impugnar. Si yo soy defensor, la motivación que puedo tener para para interponer un recurso de apelación puede ser que capaz que quiera ganar tiempo. Esa puede ser mi motivación. Ahora, la fundamentación va a estar desarrollada en los agravios. ¿Cuáles son los agravios? Cada punto donde yo considero que el señor juez o la señora juez están equivocadas. Ahora, puede pasar, esto les advierto porque les va a pasar en la práctica, es bien de la práctica, bien de la práctica. Ahora mismo, más allá de esto, de este caso que les compartí, que es concreto y bien real, lo contesté hace poquito, tengo otro más para contestar. Notificaron a mi asistido creo que notificaron de la erradicación de la causa en el tribunal, y mi asistida, perdón, puso que apelaba. Entonces, bueno, yo tengo que contestar eso, porque yo llevo adelante la defensa técnica. Entonces, hacerle saber al tribunal que simplemente se trata de una cuestión, digamos, que no es, que cuando se notifica de la erradicación del tribunal que salió sorteado, esa erradicación, si en este caso, bueno, lo tengo que analizar, lo tengo que hablar con mi defendida, nosotros tenemos el plazo del 338 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires para aceptar o no aceptar la competencia, la jurisdicción de ese tribunal, porque puede pasar que me cayó sorteado un tribunal donde está un juez que en algún momento fue fiscal y acusó a mi defendida. Entonces mi defendida no quiere que ese sea, porque cuando le notifican de la erradicación, tanto a la defensa técnica como al acusado o la acusada le informan quiénes son los jueces, y por ahí lo que quiere es que ella no ser juzgada en ese tribunal. Entonces tengo que analizar eso. Si es eso, explico que me opongo o planteo una objeción a la erradicación de la causa en ese tribunal por que existe una causal de recusación del artículo 47 del ceremonial. Si no es así, voy a manifestar que, digamos, dejo sin efecto ese recurso. Ese recurso se llama recurso impauperis forma. ¿Eso qué quiere decir? Impauperis forma quiere decir en calidad de pobre. Es un recurso que nuestra asistida, nuestro asistido, interponen en calidad de pobre. Y lógicamente, como si digamos, yo llevo adelante la defensa técnica, y la acusada o la acusada puede ejercer la defensa material. Si la acusada o el acusado interpuso un recurso de apelación y yo entiendo que no corresponde, eso puede significar un disenso en cuestiones elementales de la defensa y por ende significar el apartamiento de la defensa. Mi asistida o mi asistida quiere apelar y yo no quiero, si no lo puedo explicar, evidentemente que estamos
uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, se va a priorizar la voluntad del acusado o de la acusada. Lo último que les comparto es digamos, cómo tienen que poner ustedes los modelitos, los modelos de escrito. Ustedes ya saben, cualquier escrito que ustedes tomen es válido. Es válido. Lo que sí vamos a analizar en esta última actividad es la fundamentación, en concreto el desarrollo del recurso. Pero solo a modo de ejemplo, si fuera el caso que ustedes tuvieran que, si se tratara de una apelación y ustedes tuvieran que fundar esa apelación, tienen que poner de este modo, ¿no? Acá, bueno, ya lo tengo preparado, lo tengo en el Lex del estudio, entonces se pone así, ¿no? Ustedes van a poner, se notifica, funde y motiva el recurso, ¿no? Entonces, señor juez de garantías, si se tratara de una apelación, ¿no? Ramón Salto, defensor del señor Aranda, que por el presente, habiéndome asistido, impugnado, impauperri forma la resolución del 31 de mayo, vengo en legal tiempo y forma a fundamentar dicho recurso. Entonces acá nosotros escribimos uno por uno nuestros agravios. Insisto con esto, no alcanza con poner, con disentir a nada más. Hay que explicar por qué consideramos que cada punto, en cada resolución, en cada apartado, en cada fundamento, el acuo o la acuo está equivocada. Pero ya les adelantamos que este no es el recurso que tienen que utilizar. Ya les adelanté, así que no lo vamos a utilizar. En este caso, el que tienen que utilizar, cualquier modelo es válido, cualquier forma es válida. A ver si... Esperen que no lo veo. Acá está. Bien. Cualquier formato que tomen es válido. Lo que necesitamos, lo que nosotros vamos a priorizar, insisto, es digamos, la capacidad crítica en el recurso. Este es el que van a tener que interponer. Y se interpone una queja, el recurso de queja o el recurso de hecho es un recurso afín a todos los recursos, a los ordinarios y a los extraordinarios. Ustedes saben que el recurso de apelación es un recurso ordinario. Entonces acá van a poner queja por apelación denegada. Este es el que tienen que utilizar para el caso del señor Aranda y el caso del señor Gómez. Este es el recurso que tienen que utilizar. En el caso de la señora Dora, si la defensa entiende que la manifestación de su defendida es interponer una queja, también va a interponer porque en definitiva lo que está diciendo es no estar de acuerdo con esa resolución. Porque un recurso de apelación, un recurso de casación, el que fuere, implica no estar de acuerdo con la decisión que uno impugna, ¿no? Entonces, quien interpuso por la defensa de la señora Dora, también puede ser el remedio procesal que le corresponde interponer, ¿no? Entonces se pone así, ¿no? Vengo a interponer queja por recurso de apelación denegada a favor de mi asistido, la resolución dictada, bueno, en este caso porque era un recurso extraordinario, pero bueno, este sería el modelito. Lo que van a tener que atacar ustedes en este caso va a ser, no se puede ir con los mismos fundamentos que ya fueron desechados, acá hay que ir con nuevos fundamentos, y también criticar y cuestionar, en este caso, la resolución del 31 de mayo que les deniega el recurso de apelación. Así que, bueno, ahí está. Lo último que les señalo, a veces sucede, es muy habitual, uno interpone un recurso de apelación, nos dicen que no. Interponemos recurso de queja por apelación denegada, bueno, ahí quedará ejecutoria la decisión, ¿no? Pero interponemos un recurso de apelación, vamos a la Cámara de Apelación. La Cámara de Apelación
la Cámara de Apelaciones confirma la cuestión de fondo, interponemos un recurso de casación. Si nos deniega la Cámara de Apelaciones el recurso de casación, queja, y aún así, y seguimos, las resoluciones que ustedes conocen, las resoluciones que ustedes vieron, por ejemplo, las grandes resoluciones que han modificado el curso mismo de, por ejemplo, del recurso de casación, por ejemplo, el caso Casal, ha transitado esto mismo que les ha pasado a ustedes. Se ha interpuesto un recurso de casación, le dijeron que no, y interpuso un extraordinario, le dijeron que no, y así sucesivamente hasta llegar hasta la Suprema Corte de la Nación, y ese recurso de casación modificó el criterio mismo de los recursos de casación, porque antes, el recurso de casación, antes de Casal, de Eugenio Casal, el Ramón Eugenio Casal se llama el imputado de ese caso. Antes del 2005, de ese caso, el recurso de casación estaba previsto solo para cuestiones de derecho, no para cuestiones de hecho. Mientras que el recurso de apelación puede ser utilizado para cuestiones de hecho y cuestiones de derecho. Pero Casal modificó ese criterio y hoy el recurso de casación, a partir del 2005 para acá, se puede interponer por cuestiones de hecho o de derecho, ¿no? Pero bueno, para que ustedes vean, sobre todo a los colegas, a las colegas, a quienes el recurso de apelación, el ACU o la ACU no les ha concedido. No se desanimen si ustedes entienden que la queja, o que ustedes tenían razón, a veces pasa, tenemos razón y a veces el juzgador, por no dar brazo a torcer, nos dice no, no por extemporáneo o no por lo que fuere, cuando a pesar que corresponde, nosotros estamos seguros que corresponde, y me dijo que no, bueno, entonces, ¿y qué voy a hacer? No puedo ir a insultar, no puedo ir a exaltarme, no, para eso están los carriles y las vías procesales. Entonces interpondré una queja por apelación denegada. Entonces, ¿y qué va a hacer la Cámara de Apelaciones? Va a analizar la queja, acompañen los instrumentos que señala el 433 del ceremonial, y la Cámara va a analizar y va a decir, no, este recurso corresponde que le hagan lugar al recurso a la colega. Entonces, va a declarar mal denegado el recurso. O también puede pasar al revés, un recurso que se concedió cuando no correspondía, la Cámara lo primero que analiza es la admisibilidad, y va a decir, no, esto está mal concedido. Así que no se desanimen. Y lo último, yo siempre trato de ser respetuoso, incluso creo que ya los tengo hasta el coco con esto. En todos mis recursos siempre, a veces suelo poner, este recurso se dirige contra la resolución tal, no así contra la investidura de su señoría, por quien tengo un respeto, y así. Y luego analizo el recurso. O a veces no lo pongo, pero uno se debe manejar con carriles respetuosos, digamos, ¿no? No es necesario agraviar, ni insultar, ni ir en contra de nadie, porque simplemente es es un disenso de ideas, ¿no? Para la defensa correspondía a la libertad, para el señor juez no correspondía. Entonces hay una diferencia de ideas, pero eso no amerita ni que uno insulte a través de sus escritos o a través de sus manifestaciones a otro, ni la defensa ni el magistrado. Somos todos colegas y nos debemos manejar dentro de los carriles del respeto. Esto les comparto simplemente por una de mis experiencias que he tenido hace muy poco. Defendía a una persona, X, no importa, y resulta que la persona escribía y le mandaba mails al juez de la causa. Entonces, lógicamente, ninguna manifestación es válida si el defensor o la defensora no lo asiste. Entonces, el juzgador me notifica de eso. En la notificación me consulta si yo estoy al tanto y si yo patrocino esas manifestaciones, que realmente cuando las vi dije, no. Inmediatamente eso también es un disenso en la defensa, pero ahí me valió, por eso yo siempre jorobo con estas cosas, ahí me valió porque me sirvió ser como siempre respetuoso en todo momento, es lo que corresponde, ¿no? Entonces cuando vi esas manifestaciones inmediatamente, esto representa para mí un disenso en cuestiones elementales de la defensa, pues yo cómo le voy a decir al señor juez de garantías que pedir el sobreseimiento si mi asistido o asistida, no importa, se está manejando así.
lógicamente no me deja llevar adelante una defensa técnica como corresponde, entonces ahí renuncié. Inmediatamente renuncié, expliqué que no comparto, ni patrocino, ni estaba al tanto de tales manifestaciones. Por eso que yo les insisto a veces siempre con esto. Me van a odiar, pero bueno, insisto siempre con esto. Así que, bueno, estas recomendaciones, estas ideas para la última actividad, que es la última de penal. Vamos a ver cómo solucionamos el tema, porque nos dimos cuenta que nos quedan 3 clases de penal, así que vamos a ver cómo dividimos digamos, la jornada que queda para que puedan participar quienes no han participado hasta ahora. ¿Está? Bueno, los saludo, no jorobo más. Buen día.